La iniciativa que hoy traemos es de una sencillez aplastante. En un sistema sanitario lleno de carencias que cuesta más de 2.000 millones de euros al año, la ausencia de pediatras es uno de los principales problemas sin resolver. Se necesitan más pediatras y nosotros, Vox, fieles a nuestros planteamientos, reclamamos de todos ustedes su apoyo para esta iniciativa dirigida a aumentar significativamente el número de pediatras y su implantación urgente por todo el territorio del Principado. Como todo en la Asturias actual, la situación que vivimos con la pediatría es producto tanto de una evidente ausencia de voluntad política como de una gestión muy deficiente, en este caso de la sanidad, lastrada por el sesgo ideológico de las izquierdas. ¿Quién va a querer venir a vivir al área rural asturiana, como pretende el Partido Socialista, si al habitual problema de desempleo le sumamos que los padres no pueden llevar a sus hijos a un pediatra? Porque no lo hay. ¿Quién va a animarse a tener hijos si ya está viviendo en Asturias, pero fuera del área central, si para llevarlos al pediatra tiene que coger un medio de transporte y viajar en ocasiones durante horas? Por tanto, el problema de la falta de pediatras es un asunto grave, señorías, en medio de un sector sanitario asturiano que se ha convertido en un tragamillones sin fondo, donde el único horizonte es el cortoplacismo. Urge un cambio en la gestión de la Consejería de Sanidad. Se necesitan que conviertan Asturias en un destino atractivo para los pediatras y eso se consigue, 1, con un menor sesgo ideológico y mayor voluntad política, 2, con mayor inversión y 3, pagándoles más porque el Partido Socialista sí que tiene presupuesto de sanidad más que suficiente para ello. Es lamentable que seamos la segunda comunidad autónoma que menos paga a estos profesionales en España y que sigamos sin reaccionar. Señorías, de seguir así ni siquiera podremos acercarnos a la solución del problema que denunciamos en esta iniciativa y para resolverlo, señorías, solicitamos su apoyo. Sí, 18 presenciales, uno telemático, total 19, no 26, todos presenciales y no hay abstenciones ni presenciales ni telemáticas. Por el resultado indicado queda rechazada.